¿Qué tal, amigos de la Brigada para la Libertad y el Cine Debate? Bienvenidos otro domingo más y otra aparición estelar de Osvaldo Zavala. Qué gusto tenerte aquí, Osvaldo. Un gusto. Buen domingo. Buenos días, buen domingo. Buenos días. Antes de iniciar con esta película que eligió Osvaldo el día de hoy, hay dos anuncios parroquiales importantes. Primero, que hoy es el último día del gran remate de libros en el Monumento a la Revolución. Libros desde 10 pesos, máximo 150, y de veras hay joyas. Yo les enseñaría, pero me puedo tomar el Cine Debate enseñando lo que ya compré, pero ya compré una pila de 10, 12 cómics. Sexto Piso tiene novelas gráficas europeas a 100 pesos, de esas que cuestan 20, 30 euros. Así que dense una vuelta al Monumento a la Revolución. Y la otra invitación, muy importante, nuestro comparsa Osvaldo presenta un nuevo libro, La modernidad insufrible, el próximo miércoles a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos, así que tomen nota, próximo miércoles 20 de agosto a las 7 en la librería Rosario Castellanos, Osvaldo presenta La modernidad insufrible. Felicidades, Osvaldo, ya nos contarás el miércoles de qué va este estudio de Bolaño. Y muchas gracias, ojalá puedan acompañarnos, estará ahí conmigo mi amigo Olayo Rubio, el cineasta y comunicador y gran amigo y compañero de ruta en algunos proyectos, así que pues nada, ojalá puedan estar ahí en la Condesa a las 7 de la tarde este miércoles. Ahí vamos a estar. Ahí estaremos, yo grabando y Federico aplaudiendo. Bueno, Eso. depende de lo que digo. Va, tampoco el aplauso es obligatorio. No, bueno. Y si quieres rápidamente doy el contexto, que es muy breve, porque este director que yo no conocía, Uberto Pasolini, romano con Federico, del 57, ha destacado... Pero él es conde, él es noble, es de la nobleza... Resulta que es nieto de Luchino Visconti, eso leí en la biografía. O sea, este cuate, yo no sé si, igual que Visconti, dio un viraje y se volvió comunista después de ser aristócrata, pero no sé. No lo he estudiado. No creo. Pero hay pistas, porque como productor, que es básicamente, él se volvió director apenas hace 16 años, tiene 4 apenas películas dirigidas, se hizo famoso sobre todo como productor y produjo esta película, esta comedia de Full Monty, que fue un exitazo mundial y que me dice que por lo menos conciencia de clase sí tiene, habiendo hecho una película de Full Monty, no puede ser un tipo insensible a estas cosas. Entonces, pues esa es la sospecha. Y estas son sus 4 películas, ¿no? Machan, Still Life, Nowhere Special y esta adaptación de la Odisea, ¿no? De Machan simplemente lo que leí, no he visto ninguna más que de la que vamos a hablar hoy, pero es un tema interesante, es un equipo de voleibol que se hace pasar por profesionales solo para migrar a Alemania, y este fue el proyecto que hizo que Uberto Pasolini se volviera director, porque pasó de producir, le gustó tanto la historia, viajó a ya no sé si es Tailandia, en dónde viajó, en Asia, para documentar esta historia de falsas identidades, y eso fue lo que lo hizo convertirse en director. Y por último decir que, para mi enorme sorpresa, solo encontré 3 adaptaciones de la Odisea, un texto que tiene 2.700 años de antigüedad y que solamente ha sido adaptado al cine 3 veces, según mi cuenta. A lo mejor hay adaptaciones silentes o las bases de datos que consulto no son exhaustivas, pero sí sorprende que sean tan pocas las adaptaciones. Una del 54 con Kirk Douglas en el papel de Ulises, dirigida por un italiano, Mario Camerini. En el 97 con Armando Assante en el protagónico, dirigido por un ruso, Andrei Chontalkovsky, y la más reciente de Terry Ingram con un actor que no conozco. Entonces, pues sorprendente. Y hoy vamos a hablar de la 4ª adaptación de la Odisea. Y falta la de Christopher Nolan, que está a punto de salir. En este momento haciéndola, que vamos a ver qué clase de adaptación nos traen. Pero bueno, por lo visto, tomando en cuenta que esta del 2020 es muy reciente, 2024, esta de la que vamos a hablar hoy, pues vienen
adaptaciones a lo mejor es una vuelta de tuerca interesante y Homero se ha vuelto más cinematográfico de lo que era antes, pero ¿por qué le escogiste hoy? ¿Por qué escogiste la película, Osvaldo? Bueno, sí, yo como tú, tía, y supongo que también como Federico, no conocía mucho a este director, no lo tenía ubicado para nada, y tampoco en realidad tenía ubicada esta película hasta que la vi accidentalmente en un viaje, me la pusieron en un avión, y como me encanta lo que hace Ralph Fiennes, y por supuesto soy fan de Juliette Binoche, pues pensé que no podía estar particularmente errática la producción. Y me gustó mucho y me quedé pensando en esa película por mucho rato, luego la volví a ver ahora, por supuesto, para estar aquí con ustedes. Y lo primero que entiendo ahora, por qué me gustó, ahora que ya la reflexioné un poquito más en el contexto de cine debate, es que entre las pocas adaptaciones, como bien señalas, que hay sobre la Odisea, o las varias que hay sobre la Ilíada, ¿no? Que tal vez son las más, aquí encontré un tipo de poética de no solo de desmitificación de la guerra, que eso se puede hacer muchas veces, o del tropo del regreso del soldado, que también es común, ¿no? Hay varias intenciones en ese tipo de imaginación, ¿no? O sea, hay varias películas que han hecho esto. Pero aquí lo que yo pensé más bien es que había como un tipo de relato, y aquí estoy pensando desde mi agenda, ¿no? Que está desecuritizado, ¿no? Es decir, que es como una guerra donde la consecuencia de una guerra que no solo está desprovista de su parafernalia épica y magnánima y extraordinaria, sino que incluso la idea misma de cómo de la consecuencia de una guerra está desprovista de todo el aparato propagandístico, ideológico que viene con la guerra, de la épica, ¿no? Del poder, del recuerdo, de la gloria, ¿no? Y todo esto me hizo pensar cómo, por ejemplo, una de las adaptaciones más famosas que seguro recordarán algunos de la audiencia, sobre la sobre la Ilíada, la de Wolfgang Peterson, donde sale Brad Pitt, donde sale Ivana, ¿no? Y donde todos esos cuerpos hermosos están peleando, y donde hay un desafío incluso a los dioses, ¿no? En esa película, no sé si la recordarán, la de Peterson, hay un momento donde Brad Pitt le dice a una de las personajes, los dioses no están aquí porque los dioses nos tienen envidia, porque nosotros podemos hacer cosas épicas y gloriosas y son irrepetibles, ¿no? Entonces, todo este engolosinamiento con la guerra, de pronto ahora descubro que es lo que me molestaba de esa película, y en cambio aquí en el regreso, The Return, o el regreso de Ulises, creo que la tradujeron, me gusta mucho precisamente que no hay un engolosinamiento con la guerra, sino la podredumbre, la miseria, la cobardía, la traición, eh, digamos, el horror, pero también la tristeza que genera sobre todo al nivel familiar, ¿no? El relato de guerra. Entonces, cuando llega Ulises, llega este cuerpo masacrado, macerado, ¿no? Dolido, triste, de una enorme tristeza que incluso, y creo que esto captura muy bien en parte, por ejemplo, el tono también me parece del poema mismo, ¿no? De la Odisea, ¿no? Cuando Ulises llega, y creo que esto está muy bien adaptado, el perro lo saluda a Argos, la emoción de ver a su dueño lo mata, ¿no? Aquí está la escena, ¿no? Y creo que ese momento de tristeza y de dolor y de preguntas y de por qué no volviste antes y dónde estabas, ¿no? Y Telémaco, ¿no? Enojado con su padre, odiándolo. Creo que todo eso me pareció profundamente humano, verdaderamente útil, ¿no? Como pedagogía antiguerra, ¿no? Y también como, digamos, caveat teleológico para alertarnos ante digamos, sí, la épica y la magnanimidad y lo seductor que puede ser la guerra, ¿no? Entonces yo creo que esta película es justamente eso, es el trabajo de la antiguerra, de la desolación, del horror de la muerte, ¿no? Cuando al final están matando a los pretendientes
de Penélope. Ella lo ve, por supuesto, con mucho horror. Parte de ella no quiere que haya más muerte, ¿no? Entonces, hay todo este dolor. Y luego hacia el final, que me parece que es lo más glorioso posiblemente de esta película, es el perdón, ¿no? El perdón que Penélope le da a Ulises, ¿no? Por haberla traicionado, porque se sabe que se va Ulises, parte del viaje es que él no quería volver, ¿no? Y el momento de saneación, ¿no? De estar atendiendo su cuerpo y tratar de regresarlo, ¿no? A la humanidad. Entonces, para mí el final, digamos, el mensaje final de la película es el regreso a la humanidad, ¿no? Y que la guerra no es humana o no debería serlo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que hay algo muy, muy estremecedor en todo esto, ¿no? Y me parece pues una de las reconfiguraciones del trabajo médico más hermosos que hay. Además que fue, me parece bastante demandante, según leo, ¿no? Para hacerlo, creo que Ralph Fiennes tuvo que acondicionar su cuerpo muchísimo, hacer mucho, adelgazar mucho, aparecer con este cuerpo musculoso, pero al mismo tiempo también trabajado por la violencia, ¿no? Por todo esto. Entonces yo creo que hay en todo esto algo muy proteico, muy hermoso y pues la recomiendo muchísimo. Federico, tú que estás más cerca de este texto. No, pues yo la vi, me gustó mucho por varias razones. Tengo aquí algo que tomé porque quisiera empezar por el tema de la guerra. Yo no estoy tan de acuerdo con Osvaldo, por lo menos en la lectura. No me parece que sea una lectura, una propuesta definitivamente o totalmente en oposición a la guerra. O sea, hay más bien una lectura que complejiza la guerra y la acepta como algo que es inevitable, aunque sea desgastante, horrible, llena de sufrimiento. Hay un punto en el cual Odiseo le dice, la guerra está en todos lados, siempre está en todos lados, no solo porque él ha vivido tanto ese, o sea, hay dos lecturas de ese momento, pero son válidas a la vez. Una es, ha sido tan cambiado por la guerra que no puede evitar que la guerra esté en todos lados, que es típico también de los sobrevivientes Como Rambo, ¿no? Rambo ve Sí, la guerra en exacto. todas partes, ¿no? Pero también es, yo la leo así porque también es, creo, el entendimiento de que la guerra está en todos lados y entonces la forma en la que nosotros vivimos tiene que asumir que existe esto y a ver cómo se sostiene de la manera menos dolorosa posible, pero de alguna forma inevitable. O sea, yo no le veo una lectura unívoca que aplana el discurso a un discurso antiguerra. Y esto en varios momentos, o sea, la asunción, asumir el papel que él no quiere. O sea, el momento en el cual Penélope le pide a los contendientes que lancen la flecha a través de los hoyos de las hachas, Odiseo está todo el tiempo reluctante y no quiere, pero al final es lo que necesariamente tiene que hacer. Y me parece sumamente interesante la manera en la que lo resuelve el director, porque son son dos personajes y dos posturas que se encajan perfectamente. La de Odiseo y la de Penélope, que a la vez ambos son ambiguos. Entonces, bueno, no son ambiguos, son contradictorios en sí mismos. Entonces, tú tienes a un héroe como Odiseo que no quiere seguir haciendo lo que sabe hacer perfectamente y que ha marcado toda su vida y al final lo hace a fuerza. Y ella que a la vez está en contra de tanta violencia, pero exige y pide que se ejerza. Y entonces al final es necesario que se ejerza, aunque no lo quisiera.
Bueno, ya él no Entonces, exige que los maten, ¿no? Creo que sí, bueno, al pero no contrario. puedes, sí, pero no puedes no matarlos una vez que Ah, estás bueno, a bueno, pero es este otra punto. cosa. Pero digo, Bueno, pero nomás espera, espera, para aclarar que no exige. déjame que acabe, déjame que acabe. Yo no te interrumpo, deja que acabe. O sea, Pero es que ella, Era una vale, aclaración, era vale, aclaración. no, ella exige y al final asume, y por eso está la aceptación final, que eso es lo que se tiene que hacer aunque no te guste. Yo no te pedí que los mataras a todos, pues eso es necesario, o sea, es la consecuencia indispensable que además el hijo entiende perfectamente, y ella también, que aunque no te guste, es así que se tiene que resolver esta situación, no había de otra. Y eso es lo que tú estás exigiendo. Entonces, asumir la contradicción de esto. Pero me gusta mucho porque precisamente a nivel incluso filológico de la Odisea, nosotros en los poemas homéricos tenemos los grandes temas enunciados, así es Homero, enunciado la primera palabra del primer verso. Entonces, hay una diferencia sustancial entre los dos poemas, que es que la Ilíada empieza con la palabra menin, que quiere decir ira, y es el sentimiento no solo, más bien, es de Aquiles, por supuesto, pero es de los dioses. La ira que manifiesta Aquiles, que es el sentimiento, menina, edta, pelea de Aquileos. Entonces Aquiles es el protagonista con su ira, pero es la ira de los dioses. ¿Cómo empieza la Odisea? La Odisea empieza con Andra moyene pemusa polutro ponos malapolla. Andra es anerandros, es hombre. Entonces aquí se pasa de la ira a la centralidad de lo humano y de la, digamos, del abandono de los dioses, a, o sea, el héroe abandonado por los dioses y en realidad la humanidad. Y aquí lo que falta es la presencia de los dioses. Aquí no hay dioses, aquí es solo lo humano con todas sus contradicciones, con toda su tristeza enorme que Ralph Fiennes manifiesta de manera extraordinaria, pero también Juliette Binoche, incluso Claudio Santamaría, que es el actor italiano que conocido, muy conocido en Italia, que hace de sirviente fiel. Y entonces acá me parece que, y con esto acabo la intervención, que se interpreta de manera muy profunda el tema homérico a través también de lo sensual. Es una película muy sensual, o sea, sensorial, de los cuerpos, de la imagen, de la fotografía, de los sonidos, es muy cuidada en términos sensoriales. Y entonces yo creo que a través de esto se puede leer todos esos argumentos que estoy tratando. O sea, en el fondo, el tema de la guerra yo lo ampliaría en todas sus contradicciones y en todas sus dimensiones, porque no es una película antiguerra de manera banal, es una película que problematiza enormemente la guerra con todas sus caras y todas las contradicciones que están ahí. Y aquí acabo esta primera yo intervención. primero digo que a mí sí interrúmpanme, por favor. Este es un debate y no quiero soltarme con un rollo. Yo, de entrada, me parece que la lectura de Osvaldo coincide con la mía. Yo creo que la reducción, lo leí yo lo leí en inglés, porque esta traducción que compré hace muchos años en Estados Unidos, me parece una de las mejores, ¿no? En español no he encontrado un libro porque tiene notas a pie de página, tiene Es que la mapas. tienes que leer en griego. Bueno, buena suerte con eso, pero mi punto es, no lo pude revisitar, me quedé con muchas dudas de cómo, digo, la transposición más evidente, la omisión más evidente, perdón, de esta adaptación es todos los elementos mitológicos, todos los monstruos, todo eso desaparece, es decir, ya lo dijo Osvaldo, se concentra en esta adaptación en el tema de el desastre que produce la guerra. No tanto, ni siquiera tanto el regreso, sino como más bien
el personaje queda tan dañado. A mí me recordó muchísimo una película de Catherine Bigelow, que ganó un montón de Oscars hace 20 y tantos años, The Hurt Locker, de un especialista de bombas, que la película es justamente ese mismo arco, ¿no? La imposibilidad de regresar. Es un hombre que al final, no, cuando regresa, descubre que ya su familia no lo quiere, que el mundo al que regresa ya no lo entiende, y pues se regresa a desarmar bombas, es decir, se regresa a vivir 5 minutos más hasta que le explote una bomba. Y este Ulises que presenta Pasolini me parece que está trazado con el mismo arco, aunque como bien dice Osvaldo, al final sí hay una especie de perdón y un reencuentro, aunque yo sí lo leo con una clave un poco más escéptica. Yo creo que Penélope es práctica, ella quiere conservar, o sea, lo que tiene es amor por el hijo y quiere conservar el reino, y la única posibilidad que tiene de hacerlo es recuperando a su marido perdido, ¿no? Esa escena, que es también lo que quería revisar, en la que juegan a no reconocerse, el primer encuentro en una fogata, y están hablándose en tercera persona, pero diciéndose las cosas que se dirían, pero con una elegancia y con una diplomacia que es, o sea, no se atreven ni uno ni el otro a pedir abiertamente. Es que necesito que, lo que decía Federico, ¿no? Necesito que los mates, que ejerzas la violencia que estás harto de ejercer y que ya no quieres vivir en ese mundo, pero es necesaria para restablecer el reino, restablecer el orden y que tu hijo pueda sobrevivir, ¿no? Pero esas dos escenas, y la escena cuando le está contando a los que lo rescataron lo que fue la guerra de Troya, cómo se ve uno está diciendo, no, es que Odiseo era un gran, Ulises era un gran héroe, y este hombre, el verdadero protagonista, todo el tiempo le está diciendo, pues no, no es así, no es como lo imaginan, fue un horror. Esas dos secuencias me parecen a mí las centrales, la oralidad de los discursos y cómo tendemos a mitificar, a inflar los discursos, y la realidad está mucho más cerca del lodo y de la sangre y de las cosas que no queremos ver. Por un lado, necesitamos inventarnos historias para seguir viviendo, y por otro lado, queremos que sean bonitas, no queremos, y yo otra vez quería, y lo voy a hacer, quiero releer eh, la copia que tengo de la Odisea, aunque no sea en griego, como dice Federico, para ver si efectivamente está atravesada por este tono melancólico, desencantado. Yo, la verdad es que no recuerdo el poema homérico, entonces no sabría decirlo. No, y además es totalmente de nuestro tiempo. Esta lectura es la lectura de nuestro tiempo, no puede ser la lectura homérica. Además porque la guerra tiene completamente otra función y otro lugar en la vida, en los poemas homéricos. Esa es completamente una lectura actual. A mí me acordaba mucho, ahora que estamos comentando más detalles sobre la película, el cómo esa escena justo de la que te acuerdas, José Ramón, de en la fogata, me parece que produce estas preguntas sobre las expectativas de la guerra, por supuesto, y las mitologías, ¿no? Es decir, los que no fueron tienden a mitologizar. El que sí fue viene con todo este dolor y esta melancolía y esta destrucción y casi ni quiere hablar de ello, ¿no? Lo que me parece también muy interesante, ¿no? Que Ulises generalmente es silencioso, tiene muy pocas líneas, ¿no? En toda la película, y tiene este dolor inefable, ¿no? Y aquí es donde también me parece que es bien interesante porque creo que es un juego también de masculinidades y de asunciones, ¿no? Parte del problema de la película, y por eso decía que había una suerte de pedagogía antiguerra, es que se está gestando en Telémaco este deseo de intervenir, de matar, de hacer cosas, ¿no? Y lo que probablemente lo último que quiere Ulises es eso, ¿no? Es decir, Ulises no, ya no, ya está harto de matar, ¿no? Es decir, Claro. ya viene muy cansado de todo esto. Pero también Penélope, ¿no? Y creo que Penélope, y me parece que es la función de Penélope que es bien interesante, a diferencia, no lo recuerdo muy bien en la Odisea, la verdad es que hace mucho tiempo que leí la Odisea, pero, pero me parece que aquí en la película por lo menos hay una cierta condena a la mezquindad del hombre en general, ¿no? De los hombres, ¿no? Es decir, ella ve con bastante asco a toda esta gente, a todos los pretendientes, pero también tiene mucho resentimiento con Ulises, ¿no? Esa escena en la que tú dices, también, José Ramón, cuando se encuentran y se reconocen uno al otro y se están como midiendo, ¿no? Y ella dice, ¿qué hizo mi esposo, no?
pues tú que estuviste con mi esposo, dime qué hizo, ¿no? Y cuéntame si fue digno, ¿no? Y entonces, un poco lo que ella quiere saber es qué tipo de hombre está regresando, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque yo sí creo que hay ahí en todo esto pues sí, un tipo de repudio y de reacción muy visceral a la guerra como un tipo de condena, de problema creado por toda esta gente, por estos hombres violentos, ¿no? Y cómo interrumpirla es algo que me parece está en la mente de Penélope en parte, ¿no? Y yo sentí que los juegos, ¿no? Cuando lo que se describe también en el poema, ¿no? Tensa el arco y mételo por las hachas, etcétera, era una manera, ¿no? De tratar de disuadir, ¿no? De poner fin a los pretendientes y a todo esto, ¿no? Que la habilidad de Ulises fuera suficiente, ¿no? Entonces, a mí me pareció, y a lo mejor la sobreinterpreto, a lo mejor lo que yo quiero leer, ¿no? Pero me parece que Penélope está con esto tratando de ofrecer una última posibilidad de mediación, ¿no? Si mira, si este lo logra, ya, por favor, ya váyanse, ¿no? Y cuando obviamente esto no funciona, ella se va, ¿no? O sea, ella da su espalda y se va y sabe que esto viene, pero no lo quiere ver, no quiere parte de esto, ¿no? O sea, y ese horror, me parece, es el que están tratando de impedir, ¿no? Por lo menos Penélope, y de impedir que lo haga su propio hijo, que es lo que más le duele, ¿no? O sea, que su hijo se meta en esta dinámica de matanza, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la película a mí me parece que está diseñada en ese sentido, ¿no? Es decir, no solamente hay una conciencia, digamos, epistemológica de que la guerra es un horror, porque eso es lo que Ulises está transmitiendo todo el tiempo. Finalmente es un guerrero y tendrá que actuar, ¿no? Como dice Federico, pero no es algo que él quiere hacer, No, ¿no? Y me recuerda mucho, por ejemplo, a este punto, y por eso lo decía en algún momento a Rambo. Cuando Rambo en la película vuelve, ¿no? Está también completamente digamos, sí, acondicionado casi como un perro reactivo a la guerra, ¿no? Entonces sí. está viendo, pero la diferencia, ¿no? Y la diferencia, y es interesante, y creo que aquí habremos que preguntarnos cómo es que este retrabajo sobre la Odisea en nuestro tiempo funciona, porque a Rambo lo que muestra me parece, ¿no? Y a lo mejor hace rato que la vi, no la recuerdo bien, pero lo que creo que está diciendo, y creo que ahí coincidiría con Federico en Rambo, no en esta, es que Rambo sí ve la guerra en todas partes, ¿no? Rambo está tan traumado que piensa que el policía que lo viene a detener es su enemigo, que todos son sus enemigos y que entonces es el trauma, ¿no? Él viene Sí, traumado y está reaccionando a la guerra. Ulises no está traumado, Ulises no, ha entendido la guerra, ¿no? exactamente, exactamente. Sabe lo que es el horror de la guerra, ¿no? Entonces, a diferencia de Rambo, no se va a poner a matar porque lo vean feo, Sí, ¿no? no, Simplemente él ya entendió que todo fue una catástrofe, ¿no? Que fue lo peor que le ha ocurrido, ¿no? Y quisiera no tener que hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es la enseñanza. A eso me refiero con la pedagogía antiguerra. O sea, entiendo lo que dice Federico, finalmente va a tener que matar, pero no quiere matar, ¿no? O no, sea, no quiere. preferiría Pero ya no hacerlo, ¿no? claro, pero la complejidad del personaje me parece interesante precisamente porque yo estoy completamente de acuerdo. Él es como los grandes maestros de artes marciales que no son los que entran en la pelea precisamente porque saben cómo es la pelea. Entonces no son los buleadores. Los buleadores y sus enemigos acá, y proci, ¿cómo se llama en español? Y proci, los contendientes, los ocupantes, Los pretendientes, pues sí. Los son suitors, ¿no? Como buleadores dicen en inglés, sí, sí. y no conocen la guerra, La tanto que guerra. no son capaces ni siquiera de armar un arco. Y entonces esto los define precisamente porque no han experimentado la tragedia de la guerra, que es indispensable con todo su dolor para poder formar ese hombre heroico que sería Odiseo. Y estoy de acuerdo, él no interviene porque ha asumido completamente. Lo que a mí me hace pensar, reflexionar, es un aspecto que no veo tan desarrollado, que me parece interesante el por qué. Más que una crítica, es un comentario. Más que una crítica es... O sea, la caracterización de Odiseo, por definición del personaje, como es
digamos, el atributo de Odiseo. Homero dice polutropon, o sea, versátil, con una mente polimorfa, una mente astuta, una mente, que es lo que lo define. Él es el que idea el caballo de Troya. Él es la mente. Y aquí lo recuerda con dolor, con arrepentimiento, como algo terrible que ha hecho, ¿no? Pero en realidad, otra vez, es el personaje que tiene los planes más ingeniosos y es la inteligencia sobre la fuerza, pero no sin la fuerza, o sea, acompañada de la fuerza, pero prevalece sobre la fuerza. Acá, este aspecto está, lo pone a un lado el director, o sea, no brilla, es más, es casi como si toda la película él fuera llevado por los demás. No tomara decisiones o solo reaccionara al final a decisiones en contra de su propia voluntad porque se tiene que hacer, ¿no? Entonces me parece interesante cómo se ha eliminado ese aspecto y se ha eliminado otro aspecto, o por lo menos también no se ha desarrollado tanto, que es la narración que se hace del héroe. O sea, una de los aspectos interesantes de regreso de Odiseo es la narración sobre él, tanto en el libro, y luego hay un libro que recomiendo muchísimo de Adriana Cavarero, que es una filósofa importantísima italiana, que escribió un libro que se llama Tu che mi guardi, tu che mi racconti, que tiene una traducción al español, donde ella habla de cómo en realidad las narraciones son siempre narraciones con ojos de alguien más. Y el ejemplo principal que ella hace es el ejemplo de Odiseo que regresa. Y el regreso de Odiseo es el regreso de una persona que escucha todo el tiempo lo que los demás cuentan de él. O sea, sí es un héroe silencioso también en la Odisea al final, pero es un héroe silencioso que escucha lo que los demás narran de él. Y la construcción del mito pasa a través de las narraciones que en Ítaca también se hacen del rey Odiseo. Y aquí esto falta, es más, a él se le pide que narre quién es Odiseo, o sea que él se le atribuye el papel del narrador de Odiseo, dando por sentado que él no lo es. Pero también están los demás que cuentan. Entonces, ¿por qué se ha renunciado a este aspecto? Pues también se me hace muy, muy interesante. O sea, lo que quiero decir es que, por supuesto, esta es una propuesta de reinterpretación extremadamente plantada en la actualidad, releyendo Homero y releyendo la figura de Odiseo y releyendo la figura de Penélope con los valores de la actualidad, como siempre se hace, o sea, no es ninguna novedad, pero es interesante ver qué tipo de elecciones se han hecho. Meter un poco la polémica aquí para mí sería, ya hablamos del planteamiento, de la adaptación del texto clásico a un código moderno, ¿no? Muy simplificado, muy focalizado en temas y con una visión de la guerra y de los estragos de la guerra completamente contemporánea, ¿no? Pero lo que no me parece contemporáneo me preocupa que películas que no hay, yo hablo mucho de esto y perdón, pero para mí el cine es también estética, también punto de vista y movimiento de cámara y generación de espacio-tiempo. Me parece que esta película peca de estasis, ¿no? Casi no se mueve la cámara. Solo hay un movimiento en toda la película que me pareció muy logrado y genial, que es cuando entiendes lo que va a hacer Ulises, ¿no? Cuando la cámara lo está tomando de lado, creo que sí tengo la imagen, lo está tomando de lado y la cámara empieza en una toma continua que casi el 9 de 10 tomas de la película son tomas fijas, casi teatrales, la cámara empieza a girar y te alinea, no tengo no, sí, aquí está, y te alinea y te deja ver exactamente cómo las 10 hachas, lo que va a hacer, ¿no? Va a pasar la trayectoria de la flecha y cómo va a pasar es la única instancia en la que se permite mover la cámara y hacer algo
algo que estéticamente me hace la película memorable. Eso es algo que a mí me faltó. La película es bellísima formalmente, o sea, no hay una sola escena que no esté perfectamente bien iluminada, encuadrada, compuesta. No, mis quejas no son así, mis quejas serían más bien, hay pocas secuencias cinematográficas en la película y Ujú. entiendo que probablemente la Ilíada evidentemente es mucho más cinematográfica que la Odisea, o sea, es decir, la batalla y Troya y todas las argucias del caballo son mucho más visuales que la historia, aunque claro, si hubieran metido las sirenas, todo lo que va pasando en el regreso al Claro. mar, la reconstrucción del barco, Polifemo. pero al decir, no, yo quiero ya al héroe en la isla de regreso, peleando con su yo interior y debatiéndose si se devela o no por quien es materia muy poco cinematográfica, muy introspectiva, pero que aún así se puede trabajar visualmente. Y eso es mi queja a la película y lo que me la hace menos memorable es eso. No sé Ujú. qué Pero opinan. es que se me acaba de ocurrir que que la Odisea, que en realidad es muy aventurosa, pero es una Odisea que en esta película es interior. O sea, el viaje compuesto y dramático y emocionante, etcétera, aquí se toma solo dentro de la expresión y los movimientos de Odiseo. Y eso a mí me lo hace ver de manera diferente. Se me hace interesante como propuesta. O sea, sí se ve la Odisea, nada más que, que está toda adentro. Exacto. Y entonces no la ves cinematográficamente como quién sabe, a lo mejor hará Christopher Nolan, pero está dentro de estos ojos, está dentro de estos movimientos lentos del personaje, dentro de estas pocas líneas que tiene, dentro de esa vibra que te transmite. Entonces, me parece una propuesta, o Bueno, yo la leo así más bien, porque quién sabe si es así, ¿no? Bueno, por eso yo decía que para mí la intención de la película o la poética de la película es precisamente llegar al final de todos los procesos bélicos. O sea, decir, la Odisea en efecto es un poema mucho más largo y está lleno de aventura y de violencia. De hecho, bueno, yo lo que más recuerdo de la Odisea y de mis lecturas de la Odisea es haber entendido por primera vez el concepto de ubris, ¿no? De arrogancia. Que eso es lo que es mucho se le atribuye a Ulises durante el viaje porque es un cabrón y porque se excede constantemente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Polifemo, cuando ya se están escapando, más por joder, ¿no? Dice, ¿no? Nada, pues nadie te hizo esto, pero luego dice, soy Ulises, cabrón, yo fui, ¿no? Y a ver qué haces, ¿no? Y entonces esta arrogancia, sí, me permite, ¿no? Sí. Ahí lo tienes a Polifemo. Perdona, Ahí es que tienes a nomás Polifemo. quería enseñar el polifemo que está ahí arriba. Es que no veo nada, no sé de Ese nada. azul es polifemo. No, no, pues yo pensé que era un búho. No, es polifemo. O azul, ¿no? Bueno, entonces la idea de todo el poema que va desgastando Ulises, además se acuerdan que después de Polifemo le hunden las barcas, se muere mucha gente y lo van diezmando, diezmando, diezmando y lo van jode y jode y jode, que al final lo que queda pues es esta piltrafa, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa mucho es que al final, yo recuerdo por lo menos en el poema que yo sentía a Ulises todavía más vigoroso, digo, a todo jodido solo, pero llega con cierta fuerza, ¿no? O sea, no llega, no pareciera que llega derrotado. Creo que sí en algún momento me acuerdo mucho que alguien le pega cuando entra a su casa y dice, y creo que en el verso dice algo así como que está atontado o enloquecido de dolor, me parece que dice algo así. Y me acuerdo, si me hizo tan memorable esa parte, enloquecido de dolor, de que alguien lo golpea y sí está más o menos frágil, ¿no? Pero no recordaba yo todo este énfasis en la fragilidad de Ulises. Y aquí lo que me interesó mucho es justo ver la fragilidad, sobre todo espiritual de Ulises, ¿no? Es decir, el cansancio, la derrota, el horror, el preguntarse para qué hice todo esto, ¿no? Casi pareciera que está pensando eso, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo es que dediqué 20 años de mi vida a este horror, ¿no? Y creo que esa tristeza y ese dolor, esa por donde yo venía, que siento que la poética de la película es como proyectar esa angustia y esa desolación de la guerra, ¿no? O sea,
tal vez no debíamos haber hecho esto, compañeros, ¿no? Tal vez nos equivocamos profundamente. Y ojalá que mi hijo no lo haga tampoco, ¿no? Ojalá que nadie haga más esto nunca más, ¿no? Y creo que el dolor que produce todo esto es el contraste, todo esto es el deseo de venganza de Telémaco, ¿no? Que Telémaco, y creo que eso es algo que decía muy bien Federico, como esta gente no sabe lo que es la guerra, está muy lista para matarse entre sí, ¿no? Están dispuestos, ¿no? Pero Ulises, que sí lo vio, ya no quiere, ¿no? Y quisiera poder proyectar eso en ellos, ¿no? Quisiera poder decir, señores, va a acabar esto muy mal, por favor, váyanse a su casa. Y es incapaz, ¿no? De interrumpirlo. Entonces, a mí también lo que me pareció muy interesante de este final es no necesariamente que la guerra está en todas partes como una condena, ¿no? Sino que no puedes interrumpirla porque esta gente idiota, ¿no? Estos hombres mezquinos, estos niños en parte, ¿no? Inmaduros, ¿no? No han podido, no pudieron atravesar por el proceso de maduración que es esta estúpida guerra. Entonces la paradoja es que este hombre solo se hizo a partir de eso. Yo entiendo esa paradoja, pero precisamente esa angustia, esa melancolía, ¿no? De ojalá no tuviera verdaderamente que ser así, es lo que se está proyectando. Yo creo que es algo que yo no recuerdo en el poema, ¿ven? O sea, es decir, yo no recuerdo que el poema pensara de ese modo la guerra, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho de la película. Claro, porque otra vez es una idea moderna Ujú, de la guerra que quiero volver a citar Tolkien y toda su generación, ¿no? Celine, el mismo Celine o ¿cómo se llama? Acá lo tengo, el autor de Nada Nuevo en el Frente Occidental. Remarque, Eric María. Exacto, Remarque. O sea, toda esa gente construye narraciones que recuerdan mucho a este personaje, ¿no? O sea, el mismo Tolkien, toda su narración no es una narración es que el repudio de la guerra. O ujú, sea, ujú. obviamente una aberración hacia lo que ha sido la guerra, pero a la vez la asunción del profundo entendimiento precisamente a través del dolor y a través de la tragedia terrificante que la guerra te da y que la guerra te permite. Entonces es una postura, por eso decía que es compleja, que es totalmente, digamos, ligada a la experiencia del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, que lee la guerra de manera distinta a la que se veía en la época homérica y durante siglos después, ¿no? Pero es interesante porque claro, reinterpretamos los clásicos, siguen vigentes porque levantan temas importantísimos de la humanidad, pero claramente cada época los reinterpreta a la manera en la que puede, o sea, rescata lo que necesita de ellos, ¿no? Y en este caso, este autor. Pero Claro. No, ¿cómo? ah, Déjame perdón, insistir, perdón. déjame insistir en una cosa que es, estamos hablando de adaptaciones cinematográficas, es decir, primordialmente visuales y auditivas. Pienso, por ejemplo, en Sam Fuller, uno de los pocos directores que sí tiene experiencia de guerra. Fuller fue veterano de la Segunda Guerra Mundial cuando hace su película The Big Red One, que es documental, fue de los americanos que llegaron a África y llegaron hasta los campos de exterminio en Polonia, atravesando por Italia. O sea, la película es una odisea desde África hasta los campos de exterminio en Auschwitz, ¿no? Y Fuller dice que solo existen dos tipos de películas que hablen o que muestren la guerra, ¿no? Las películas de reclutamiento, como Salvando al Soldado Ryan, Ujú. o las películas que te transmiten lo que realmente es la guerra, que es El una horror. masacre, un horror, como Apocalipsis Now, como Big Red One de Sam Fuller. Solo hay esos dos tipos. Entonces, cuando estamos hablando, siento yo, de una metáfora dentro de un poema, es decir, la guerra como está imaginada en esta película es una idea, no es un fantasma, es una nube negra. En realidad no es una película sobre la guerra, ¿no? Aunque el veterano, y por eso regreso a la que decía al principio, Hurt Locker, prácticamente, si bien recuerdo, casi no ves la guerra de Irak. Lo que ves es al personaje
ejerciendo su oficio en los primeros minutos de la película para que te den a entender que es un riesgo un oficio de altísimo riesgo, pero en realidad no ves simplemente te transmiten la absoluta tensión en la que vive el personaje y a la que decide regresar al final, ¿no? Y a Pero diferencia, fíjate, sí, bueno, sí, no, yo agregaría, o sea, yo estoy contigo que la guerra aquí es espectral, ¿no? O sea, que es una ausencia. Y es una ausencia porque yo insisto, como en realidad esta no es la Odisea, sino es el final de la Odisea, o sea, el proceso, la Odisea en sí misma ya ha concluido, ¿no? Porque ya llegó, ¿no? Es decir, todo lo que le pasa, todo este proceso de arrogancia que se va desgastando, ¿no? Ya terminó para cuando llega. Entonces, a mí lo que me interesa mucho de este relato del regreso del soldado, etcétera, del veterano, que hay muchas versiones de esto, como les decía, y pensaba, por ejemplo, por un momento también y creo que lo mencionamos la vez pasada, en los no, en los tres mosqueteros, en El Conde de Montecristo, porque digo, es una novela que me gusta mucho y la mencionamos el otro día también, y hay en El Conde una búsqueda gozosa de la venganza, ¿no? Y es un estudio sobre la venganza, finalmente, ¿no? El Conde de Montecristo, y los peligros de la venganza, etcétera. Pero sí que hay mucho gozo en la venganza, ¿no? Si uno sí quiere ver al mundo dantes darles en la madre a todos estos, ¿no? Y acá, cuando llega el momento de la venganza, ya no lo podemos gozar, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso, es decir, que logra la película persuadirnos de que este horror, por mucho que va a tener que pasar porque esta gente miserable no se va a ir, ¿no? Estos hombres mezquinos, delincuentes y acosadores no se van a ir, ¿no? Pero aún cuando los están matando no hay gozo, ¿no? No, 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 uno no, lo que logra la película conectar con la audiencia es no te no te permitas gozar, ya gusta. no puedes gozar, ¿no? Porque esto es horroroso, porque esto es también desgastante a un nivel humano, espiritual, ¿no? A pesar de que esta miserable gente probablemente se lo merece. Claro, y es interesante también porque al final cuando Telémaco acaba con Antino, eh, él le dice a Penélope, hubiera sido muy diferente si tú hubieras decidido estar conmigo Ujú. y probablemente desde la paz, entre comillas, pero ahí otra vez es necesario pasar por la tragedia y la complejidad de la guerra y de la Odisea para poder gobernar, porque ustedes acá no han hecho más que ser unos bulos, unos buleadores, unos Ujú. violentos, prepotentes, y el entendimiento humano tiene que ser mucho más amplio, tiene que incluir muchas más cosas que el simple hecho de ser un prepotente que está en el poder. Entonces ahí también, cuando aparentemente no hay ningún goce, es más, a mí casi me da ganas de decirle, pues ya déjalo ir. Era necesario que lo matara Ujú. en la coherencia también de la historia, pero, pero era necesario porque es un incompetente de la vida ese personaje, ¿no? El Además, él Antino. mismo se ofrece, ¿no? Cuando ya lo van a matar, Claro, él se pone así como que pues ya va a pues pasar, ¿no? ya, Ya no hay. Ahora, es bien interesante que Telémaco luego se va, ¿no? Y parece que va a reproducir otra vez la misma pinche historia, ¿no? O sea, Telémaco se tiene que ir y parece que emprende su propio viaje, ¿no? Y lo pierden al hijo, ¿no? Que también ese lamento me pareció bien interesante, ¿no? Que no pueden detener que el hijo apague haga su viaje. y esta necesidad, estos urges de otro tipo de violencia que probablemente va a tener que el vivir también, ¿no? Y entonces hay algo también me parece como de drama familiar en todo esto que es bien interesante, ¿no? Pero, Porque son las culpas entre la esposa y el esposo, ¿no? ¿Tú por qué no hiciste? ¿Tú por qué no exacto, viniste? Y exacto. es, Mira claro, cómo te salió. bueno, Mira claro, dónde estabas. y dónde estabas y por qué no llegabas, ¿no? Y con quién estabas. Y luego después el hijo que culpa a los padres también, ¿no? O sea, el hijo que ni siquiera entiende dónde ha estado su padre, ¿no? Lo que le ha ocurrido. Y él lo que ve es simplemente la ausencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí por eso, y yo ahí otra vez insistiría que es parte de la pedagogía antiguerra, ¿no? Porque finalmente cómo destruye al final el núcleo familiar, ¿no? O sea, Pero, pero deshace el todo, núcleo pero familiar. todo es necesario, todo es necesario. Pero yo regresaría un momento a otra gran temática de la Odisea, que es la temática central, que es el nostos. El nostos, que es la La palabra melancolía, la desde la nostalgia. cual viene Nostalgia. nostalgia, es el regreso a casa
Y el regreso a casa tiene que ser banalmente el camino del héroe, o sea, ese regreso a casa, pero mientras se da toda la vida y toda la aventura y todo el camino del héroe, pues ha cambiado el héroe, ha cambiado quien lo rodeaba, ha cambiado la casa, ha cambiado todo. Y entonces aquí es interesante, y eso se explicita en la película, o sea, serás capaz de amar otra vez a lo que me he vuelto, le pregunta a él. Y ella, pues básicamente le dice, vamos a ver cómo nos vamos a volver a conocer, a encajar. Y Ujú. pues tendremos que hacer toda una serie de cosas. Cuando lo está lavando, le dice todas las cosas que tienen que hacer. Y pues vamos a ver si vamos a envejecer juntos, si vamos a restablecer a partir de regreso a casa, The Sí, Return, sí. es el Nostos, es exactamente esto. O sea, el regreso es siempre regresar a un lugar que es diferente, siendo tú diferente y siendo todo lo que te rodea diferente. Entonces, nunca es regresar y volver a las condiciones de partida. Esas condiciones ya no existen, existe otra cosa. Entonces, es muy bonita la manera, eso sí me parece muy atinado, la manera en la que se reflexiona sobre el tema, que es el tema central, pues así se llama la película, The Return. No se llama Ulises, se llama El Regreso. Claro, claro, ni se llama la Entonces, Odisea, no, no, no. ni siquiera se... Entonces, este tema me parece muy bien logrado, precisamente porque todos estos aspectos son todo lo que hay. Y quisiera incluso lanzar una cosa ahí, sabiendo perfectamente que es simplemente una sugerencia, ni siquiera se podría ver en la película, pero quizás la forma, la estética de la película, esos encuadres fijos juegan con esto. O sea que lo que está detenido, en realidad lo que está en movimiento es lo que es contenido dentro de ese frame. Lo que ha cambiado, el cambio no se da con el movimiento de la cámara, sino con la cámara fija, dentro de la cual está todo el movimiento, digamos, del cambio. Pero esa es una alucinación, quizás, para retomar lo que decía José. Ahorita No, no se te escucha, José. oh, Es que apagué el micro otra vez. Estaba bajando el volumen de Federico y cuando oh. apago el mío sube. No, iba a decir una cosa que luego se me olvida si no la digo rapidísimo, pero hay un poema de Borges que se llama Arte Poética, precisamente donde él está pensando toda su arte poética, qué es la poesía, etcétera, y una estrofa que dice, cuentan que Ulises, me la sé de memoria porque me impactó también muchísimo, cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al ver su Itaca verde y humilde. Luego dice Borges como el aprendizaje, el arte es como esa Itaca de verde eternidad. Y, y hay algo interesante ahí porque siento que aquí está la parte borgiana, ¿no? Porque otra vez lo verde y humilde, la humildad de todo esto, ¿no? La humildad, la carencia, la precariedad. Creo que era parte de esa estética que tú señalas, José Ramón, ¿no? O sea, es decir, recuerda que cuando Ulises llega en la película, ese cuerpo desnudo, o sea, ya no hay nada más, ¿no? Es esta humanidad, lo que queda, ¿no? Y la playa, ¿no? Y las piedras y el agua, ¿no? Y la gente, ¿no? Entonces esa verde eternidad, esa humildad, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Ya dice harto de prodigios, dice Borges, ¿no? Ya nada más lo que quiere es ver la Itaca verde y humilde. Entonces me pareció que entra muy A lo mejor en es consonancia con esto. borgiana la película. Sí, a lo mejor. Borgesiana, ¿cómo se dice? Borgiana. Me Borgiana. gusta, también se dice borgesiana, pero creo que me gusta más borgiana. Borgiana. Con borgiana, no borgiana como los Borgian. Siguiendo lo que dicen, el título más correcto de la película entonces sería La imposibilidad del regreso, no el regreso, ¿no? No, porque sí No, regresa, sí puede es regresar. posible. Lo que pasa es asumir que el regreso es así. La nostalgia siempre es algo perdido, ¿no? O sea, perdiste la casa, ¿no? O sea, no llegas, la poética, la nostalgia siempre es algo que ya se fue, ¿no? O sea, es algo que no, pero sí puedes volver, pero es que vuelves a otra cosa, ¿no? Ujú. Y luego, digo, yo como arquitecto siempre hago la precisión porque en español, en inglés es un poco más clara la diferencia entre casa y hogar, ¿no? House and home. Mm, En español, cuando dices hogar o casa, casi lo ven como si no ven la dimensión física
y la dimensión de relación estructurada que implica hogar, es decir, es un concepto, no es un objeto, y por lo tanto es inasible, no se puede congelar, y lo que para ti era un hogar a los 15 años, pues no va a ser lo mismo a los 40 y a los 50. Y ahí nada más ahorita estaba desayunando con una sobrina y estábamos justo hablando de esto y le decía, curiosamente la única cultura que ha desarrollado metáforas problemáticas en torno a la idea de hogar, que repito, es una idea, no un objeto, es la cultura norteamericana, que usa la palabra home, por ejemplo, para hablar de el home run en béisbol, una carrera en torno al diamante, o las casas móviles, algo que por definición está enraizado en el imaginario gringo, se ha convertido en algo que se pone sobre ruedas y no está aquí ni está allá, sino está en permanente movimiento. Son conceptos muy modernos y yo diría muy norteamericanos. Bueno, hay home y house también, ¿no? Digo, hay casa, pero esta es una pregunta que realmente una duda. O sea, hogar en español no implica el lugar donde está el fuego. Sí, creo que sí. O sea, porque ese es el lugar sí. que ahí está en el centro, además. De cocinas, ¿no? Donde estás haciendo. Es el fuego. Ese es el amó en francés. Probablemente la raíz sí es latina y está vinculada al lugar de donde porque en italiano, por ejemplo, se dice focolare, el focolare, que es, yo creo, hogar, la traducción de focolare, que es el espacio físico donde está el fuego de la casa, que es donde al final de la película, ahí en el centro está el fuego. Ese es el focolare, que por extensión quiere decir hogar en italiano. Entonces en italiano tú tienes la misma palabra, que son tanto hogar como el espacio donde está el fuego dentro de la casa. Entonces sí, en italiano hay esta precisión también. El sí, lo que pasa es que el es español antiguo era fogar, ¿no? Fogar, pero la F cambió a H como fermosa, hermosa, ¿no? Exacto. O sea, pero hogar sí el castellano antiguo. Sí tiene esa especificidad del fuego. ¿no? Yo cuando digo estas cosas las digo siguiendo a Gastón Bachelard y a su libro La poética del espacio. Qué bonito. Como arquitecto, pues eso es lo que me enseñó. La casa no es un objeto, es una serie de relaciones estructuradas, tus cajones, tu cama, tu esquina, son recuerdos, o sea, regresas a los recuerdos de momentos subitáneos en los que fuiste feliz jugando en una esquina, que encontraste cobijo debajo de la mesa del comedor. Son relaciones estructuradas. Es como pero ves que en la película él no reconoce la cama, dice, esta no es mi cama, y quita todo, y hay un lugar ahí arriba donde está. Me encantó, el telar de Penélope bloquea el ingreso al dormitorio, entonces cuando finalmente dice, vamos a volver a ser pareja, pero en mi cama, entonces tira el telar y suben al torreón donde está la cama esquinada, por cierto. Esta sí es mi cama, ¿no? Aquí sí podemos hacer pareja otra vez, ¿no? Bueno, total. Y además es el espacio que ella ha salvaguardado, ¿no? Exacto. Ella ha protegido ese espacio simbólico y físico, ¿no? Ya te están regañando. ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién? Dice que Adriana, que este señor tan grosero, callando a su compañero diciendo, yo no te interrumpo. Ay, ya, se ve que no ha visto ningún cine debate. Pues si no le gusta puede cambiar de canal también. Yo no voy a dejar de ser grosero para hacer feliz a alguien más. Eso se sabe. Pues, lo que te caló fue lo de señor. Ay, señor tan grosero. Pues sí, ni modo. Ya siéntese, señor. Puede cambiar de canal. Dos jóvenes comparsas, ¿ves? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y pues si no, pues si no le gusta la forma, pues... La ira homérica te hace parecer más viejo, entonces el consejo del día será que no ejerzas tanto la ira y seas más dulce para que te veas más joven. Mira, ya me defiende, no soy grosero, nomás soy rudo. Gracias, Sergio, gracias, Sergio. Esa defensa de compadre tampoco es exactamente. Ya llegó Gatos Solares. Ese señor italiano es más mexicano que muchos mexicanos. A huevo. Que yo, Gatos Solares. Es más, hoy ni siquiera peleamos. No, hoy no hubo debate. Hoy fue puro amor.
Hoy no hubo debate, pero bueno, la Uno. próxima semana seguro que va a haber debate, porque yo ya me toca a mí y ya escogí la película. ¿Qué escogiste? A Eddington, ver, Ari Aster, que Eddington. no va a haber manera de no debatir con esa película. Y además, para meterle, bueno, tienen que, no se los he dicho, se los digo aquí al aire para un poco comprometerlos, porque ya invité a una cuarta persona, ok. a una mujer joven, muy inteligente y muy buena para hacer polémica. Entonces vamos a hacer ¿Quién es? sacudir esto, porque justo llevamos 2 o 3 debates que nada más nos pasamos la palabra amablemente y ejercemos Ya no hay pelea. la cátedra. No, ahora vamos a tener un debate, porque invité a una mujer No, que nos va a sacudir el próximo domingo con una película muy, pero muy polémica, Eddington de Ari Aster. Así que bueno, pero ¿a quién invitaste? Digo, ¿es ¿A quién sorpresa o qué? invitaste? se llama Sassy Alejandro. Tú tocas estar en la base. Sassy estuvo en la base con Pablo en España. Ah, Se regresó a México hace 2 o 3 meses. La vi en la presentación de Verónica Ortiz en un poemario, estaba en el público y le dije, oye, me dijo ella que veía los cine debates. Dije, no, pues te invito, vente el domingo que entra. Entonces, qué buena onda. si están de acuerdo, Pero ya vieron la película. Yo no la he Mira, visto. Gatos Solares, por supuesto que ya la vio. Gato Soler también. Por supuesto que Gatos Solares ya vio la película. Me sorprende que no haya intervenido antes. Y dice Gatos Solares, llevamos varios programas sin debate. Sí, Tienes razón. Ya nos estamos haciendo viejos. porque es buena para poner cuentas. Entonces, No, yo ya escogí la que sigue, además. en 15 días hablaremos pero el próximo domingo vamos a hablar de Eddington, está muy Perfecto. bien. Pero muy bien. ojo, volvamos a hacer, perdón, antes de despedirnos, la promoción. Parroquiales, claro. Exacto. Hoy es el último día del gran remate de libros en el Monumento a la Revolución. Aprovechen, de veras hay grandes ofertas. Y el próximo miércoles 20, ya les dijimos, Osvaldo, que no está en México muchas veces, no va a ser fácil que lo vean en vivo y en directo, presenta su nuevo libro, La modernidad insufrible, dedicado a Roberto Bolaño, en la librería Rosario Castellanos, a las 7 de la noche. Ahí estaremos Federico y yo grabando, Federico aplaudiendo, aunque diga que se tienen que ganar su aplauso, pero bueno, el mío ya lo tiene Osvaldo, así que Muchas gracias. aplaudiendo y grabando. Perfecto, muchas gracias, queridísimo. Pues ahí los esperamos. Estuvo muy divertido, aunque sí no hubo sangre. No hubo sangre. Pero ya es que estamos cansados de tanta... Estamos como Homero. Estamos hartos de prodigios. Hartos de prodigios. Hartos de prodigios. Un abrazo grande. Chao. Chao.